buenas tardes, muchas gracias por recibirnos y vamos a empezar a trabajar. Buenas tardes, compañero Fernando. El gusto es mío tenerlo acá, ser su invitado. Muchas gracias. Comandante, Nicaragua y El Salvador crearon ya una tradición que es salir de la guerrilla e ir hacia la política abierta. ¿Usted está preparado para ser presidente de Colombia como Daniel Ortega en Nicaragua y como Salvador Sánchez en El Salvador? Uno de revolucionario está preparado para lo que la organización lo ponga a hacer, para los retos que la misma dinámica de la lucha le ponga. En este momento nosotros no estamos pensando en eso, y en mi caso personal menos. Estoy pensando es cómo estamos entrando en una de las partes más complejas y difíciles de este proceso, que es la implementación. Apenas va a arrancar. En la arrancada ya tenemos múltiples dificultades y problemas. Hay unos sectores de, yo no digo el presidente Santos, pero hay unos sectores de la sociedad colombiana, incluso incrustados en el Estado, que quieren conseguir en esta etapa de la paz lo que no lograron en la guerra. Entonces el reto es muy grande para uno ponerse a pensar en cosas que lo distraigan. Ahora, la iniciativa del acuerdo, de los acuerdos de paz, fue de usted, una carta que escribiste hace mucho tiempo, muchos años, al presidente Santos. Una pregunta que la gente se hace en todas las partes es lo siguiente: ¿por qué los acuerdos de paz no fueron obtenidos con presidentes, digamos, de centro, y se les obtuvieron con un presidente marcadamente de derechas, que incluso fue uno de los responsables por las agresiones a las FARC durante mucho tiempo como ministro de la Defensa? ¿Cómo se explica esto? Son las ironías de la vida, ¿verdad? No, mira, los hechos políticos se dan es cuando las condiciones se presentan, independientemente de las personas o los personajes, ¿no? Son situaciones objetivas y subjetivas las que desencadenan X o Y hechos políticos. Incluso un proceso que fue muy importante en los 80, que fue el proceso con Belisario Betancur, que lo frustraron, pero avanzó bastante, y Belisario Betancur era un presidente conservador. Entonces, es esa dinámica, son las condiciones mismas las que llevan a que los procesos se den. Hace pocos días yo leí en los diarios que los grupos de extrema derecha están atacando los campesinos de las regiones que antes eran controladas por las FARC. ¿Qué se puede hacer para impedir, para intentar que esto no siga ocurriendo? Mire, la columna vertebral del acuerdo es que nosotros nos comprometemos a dejar de usar las armas en nuestra actividad política, y el Estado se compromete a dejar de usar la violencia para reprimir y para atacar a sus contrincantes, a sus opositores. Eso está y está desarrollado en el acuerdo. Hay unos instrumentos allí ya acordados que tenemos que comenzar, y estamos en eso, comenzar a implementarlos. Hay una Comisión Nacional de Seguridad, hay planteado, por ejemplo, un plan piloto en la lucha contra el paramilitarismo, que estamos haciendo la presión pues para que eso entre a cumplirse. De todas maneras hay que crear una institucionalidad, que es en lo que se está ahorita. Hoy tuvimos una buena noticia con la aprobación del Fast Track por la Corte Suprema, por la Corte Constitucional. Entonces esto le va a dar más viabilidad para que esa institucionalidad se construya y comenzar ya a plasmarla, en la cual pues allí se va a poner de presente si hay de verdad voluntad política de la clase dirigente que encabeza Santos de jugársela por erradicar de la vida política de Colombia el uso de la violencia en la política. De todas maneras, los muertos lo han habido. Yo siempre coloco como ejemplo, en el 2011 Santos aprobó una ley de restitución de tierras. En Colombia hay más de 7 millones de campesinos a los cuales los despojaron de la tierra. 7 millones. Más de 7 millones en esta última etapa. Y la ley les permite a la gente reclamar sus tierras.
Eso fue en el 2011. A estas alturas hay más de 200 campesinos reclamantes de tierra asesinados. O sea, los muertos lo han habido. En este año han habido más de 70 defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados. Es decir, y pues de todas maneras eso no va a desaparecer con la firma del acuerdo final. Necesitamos crear esa institucionalidad y plasmar los acuerdos. Y esa es una tarea de todos. Necesitamos rodearnos de las fuerzas que en Colombia quieren la paz. Y algo muy importante, el apoyo, el acompañamiento y el monitoreo de parte de la comunidad internacional y de todos los sectores progresistas y en especial de América Latina, que quieren que en Colombia construyamos la paz. Ahora hay rumores recientes de que el Consejo de Estado de Colombia pretenderá o pretende anular el plebiscito. ¿Esto tiene fundamento? De eso se había hablado hace rato se había dicho de que había una serie, porque hay unas demandas, varias demandas ante el Consejo de Estado, y en el día de hoy ha venido creciendo el rumor, es muy posible que mañana tengamos la noticia de que sea anulado el plebiscito. Esto es una segunda buena noticia. Pues sí, le da un poco más de aire porque de todas maneras nos da la razón a lo que hemos venido planteando, que el plebiscito no estuvo bien planteado, incluso la figura misma no fue bien planteada, porque el plebiscito en la Constitución colombiana es una figura encaminada a que el presidente llama a la gente para que le aplaudan la política de él como presidente. Y esto, el acuerdo de paz en Colombia es una política de Estado, en que son todas las instituciones las comprometidas. Entonces nosotros siempre nos opusimos al plebiscito porque creemos que en la Constitución hay figuras que pueden darle mayor contundencia en el apoyo y en la refrendación popular a un acuerdo como este. Ahora, la guerra duró medio siglo. ¿Por qué costó tanto tiempo para que se llegase a la paz? ¿Cuáles fueron los obstáculos a lo largo de este tiempo? Colombia siempre ha sido signada desde que entró a la vida republicana por la violencia. Recuerden los atentados a Simón Bolívar y desde ahí el asesinato de Sucre. Y Sucre no podemos decirlo aquí como una figura, como un mancuso, como un paramilitar. Sucre representaba las corrientes progresistas en aquella época de la independencia y así ha seguido. Tenemos cantidades de todos los líderes que en determinado momento encabezaban movimientos sociales, políticos, que podían llegar al poder y iban a gobernar en función de los intereses de las grandes mayorías, los asesinaban. Es la práctica que ha existido siempre en Colombia y es la que a partir de este acuerdo queremos que se entre a erradicar. Ese es nuestro propósito y a eso le vamos a trabajar. Entonces, bueno, de todas maneras, sí, esta última etapa está asignada por el asesinato de Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, un gran líder popular, que puso en peligro a las clases dominantes de aquellos momentos, que son las mismas de ahora. Porque en esa época había una violencia muy intensa en Colombia, también en el campo fundamentalmente. Colombia comenzaba a asomarse ya a la industrialización, comenzaban a desarrollar una serie de cultivos en el campo, novedosos en cierta medida, la agroindustria comenzaba ya sus primeros pasos, entonces hay una redistribución de la tierra a través de la violencia, lo mismo que ha sucedido también en esta última etapa en función de los proyectos agroindustriales. Entonces, ¿qué no ha permitido? Que las élites no han querido soltar el poder que tienen y seguir lucrándose del poder político y económico. Que incluso se han venido constituyendo a la final en unas grandes mafias ligadas también con el capital transnacional, que en cierta medida eso está determinado, lo sabemos muy bien desde el norte. Colombia es un sitio visto estratégicamente por los Estados Unidos desde hace muchos años, desde el punto de vista geográfico, político, económico. Entonces también ellos han promovido eso.